Oye, charla en crudo con María Belén Espinosa Peña, como los antiguos decían, hablaban de los apellidos. Espinosa con S, y bueno, Peña, María Belén es nieta del maestro Jorge Peña Gen. ¿Cómo estás, María Belén? Bien, bien, aquí empezando el día Sí, sí, buena. Oye, en cuenta un Santiago. poquito en Santiago, pero luego vas a venir por la región una vez más. Has venido, has presentado la obra Las últimas horas del maestro, donde tú eres actriz y directora y de la cual conversamos en algún momento aquí en La Serena. Tenemos un video que a mí me gustó mucho, que nos paseamos por las calles de La Serena. Pero ahora Sí. quería que Y que conversáramos también fue en la mañana esa vez, po. también. Fue tomando desayuno, de Sí, hecho. exacto, de veras, tenés toda la razón. Pan con Sí, palta. Oye, sí. quería que habláramos de danza buto. Danza buto. Sí, Sí. A mí me gusta hablar de danza teatro buto, como usted quiera. porque encuentro que si le digo danza buto es injusto para el teatro, y si le digo teatro buto es injusto para la danza, porque creo que el buto es buto nomás. Entonces, ti- o es solo buto o tiene ambas. Para mí es algo súper subjetivo. De hecho, ese ha sido uno de como las injusticias en el buto, porque como es tan nuevo, es tan actual, no tiene ni 100 años todavía, eh, todavía, digamos, está como un poco out. Como, ay, pero es que esto ¿qué es? ¿Es teatro? ¿Es danza? Eh, a la hora de postular, por ejemplo, un fondo de buto, uno a veces no sabe si meterlo en danza, en teatro, porque el buto es bien particular como arte escénica. Sí. ¿Cómo nace el Por buto? eso me gusta. ¿Cómo nace? No, está muy bueno. Yo lo que estuve leyendo y preparando la conversación me pareció bien, bien interesante. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? El buto nace en Japón. Mira, tengo un link que te lo voy a mandar después, que es una entrevista también, una conversación que yo tuve de buto con la Universidad de La Serena, en un encuentro de Japón. Te lo voy a mandar después porque ahí también hay harto material. El buto nace en Japón posterior al ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Digamos, ahí habían unos intérpretes, trabajadores físicos, Tatsumi Hikata y Katsuo Ono principalmente, que ellos, al pasar por este momento de la historia, ya de tanta injusticia, de tanto dolor, ellos obviamente empezaron a expresarse y empezaron a trabajar este nuevo lenguaje que ellos en el fondo trataban de plasmar esto en sus cuerpos mutilados, muy similar a lo que se veía en esos días, no solo físicamente, del desgarro del cuerpo físico, sino que también el desgarro del cuerpo, digamos, espiritual, la injusticia, un poco lo que pasó también, bueno, en muchos países, lo que pasó acá en la dictadura, esta aberración al cuerpo finalmente. Y, y ellos comenzaron a plasmar de esta forma, y bueno, obviamente después esto también fue creciendo, después se fue a Alemania, tenía mucho que ver también con el expresionismo alemán, con la Mary Wigman, que también tiene esa cosa expresionista, ¿ya? Ahora, también, obviamente, el buto, claro, digamos, formalmente uno explica, sí, nació ahí detrás del ataque nuclear de Hiroshima y Nagasaki, pero de todas maneras tiene cosas previas, digamos, ¿ya? O sea, se podría decir que el buto existía de antes, lo que pasa es que antes no había sido descubierto, así lo veo yo. En el fondo, tiene mucho, por ejemplo, del bunraku, de la marioneta japonesa, el cuerpo del intérprete buto es como una marioneta que es movida por hilos en el espacio, tiene mucho de la lentitud, el manejo de la energía del teatro no, ¿ya? Eh, tiene mucha similitud incluso con el yoga, que yo lo practico también, soy profesora de yoga y de hecho yo en mi clase de buto ocupo mucho el yoga y en las clases de yoga ocupo un poco el buto también, ¿ya? Ambas son disciplinas corporales orientales, entonces mucho trabajo de visualizar algo.
al igual que en el yoga. Si tú visualizas algo, lo creas, Mm, ¿ya? Esta cualidad del buto, yo principalmente lo que más trabajo en las clases es como la idea que yo le llamo sentarse en el espacio. Yo me siento en el espacio en el que estoy, ¿ya? Al flectar mi rodilla, yo me siento en el espacio, que en el yoga sería un poquito como Utkatasana, mm. ¿ya? Yo me siento en el espacio en el que estoy y yo le entrego mi cuerpo al espacio para que él me mueva, ¿ya? Y al mismo tiempo yo lo muevo también. Es un juego entre empujar al espacio y dejarme ser empujada por el espacio. Sí, O tirada, o tirada por hilo, o agarrada del pelo, o etcétera. Y ahí uno empieza a buscar distintos imaginarios, distintas visualizaciones que te llevan a distintas cualidades de movimiento. sí. ¿Ya? Pueden La, ser más rápidas, más lentas, más densas, etcétera. sí, estamos con María Belén Espinosa Peña y vas a venir a La Serena. ¿Cuándo es en qué fecha vas a estar acá? Voy a estar presentando las últimas horas del maestro Sí, gratis en el sí, Teatro Municipal de La Serena el eso es 3 ahora. y 4, el 3 y 4 de febrero Perfecto, a las 7:30. exacto. Vienes con la obra, las últimas horas del maestro que se fundamenta en esta danza, ¿no? En este buto, Claro, ¿sí? Entonces voto. yo anoté Sí, algunas cosas porque después tú haces unas clases por ahí cerca del, no claro. recuerdo el nombre de la escuela, pero cerca del club de tenis, Sí, el donde colegio Líderes de Héroes de la Concepción se Héroes de llama. la Concepción. Entonces hay unos conceptos, pero yo entiendo que tal vez no es fácil poner en concepto la danza buto. Dice deseducar al cuerpo, no ser repetitivo, se trabaja desde la improvisación, desde el autodescubrirse. Entonces, cuéntame cómo logras eso, cómo lo logras tú y cómo lo transmites a las personas que asisten a estos talleres, a estas clases. Eh, bueno, yo llevo ahora, este año voy a cumplir 17 años trabajando en el puto. Yo empecé a tomar clases el 2006 y las primeras clases que yo empecé a dar fueron muchos años después. No es como llegar y empezar a dar clases de buto, yo me demoré muchos años. Entre medio paré como 3 años de no hacer mucho buto físico, sino que solo estudiando, hice mi tesis del buto, eh, me di una vuelta bien larga y después empecé a dar clases. eh, y, y con el tiempo como que he ido encontrando como la forma, mi forma de explicarlo, o sea, de entregarlo más que Sí, sí, explicarlo, como sí, de... no, María Belén, sí, pero en algún momento lo recibiste, ¿sí? En algún momento Sí, fuiste ¿quieres alumna. saber cómo lo recibí? ¿Cómo, en base a estos adjetivos que yo logré poner en palabras, que Sí, repito, a lo mejor se quedan cortos, que no se improvisa, no es un acto ajá, repetitivo, de alguna manera hay que deseducar el cuerpo, ujú. hay un descubrimiento. eh, ¿Esto cómo lo recibiste tú? ¿Fue un proceso lineal? Entiendo que se aleja de la academia, tú en algún momento como alumna, y ahora cómo lo logras entregar en estos talleres ya como profesora. Claro, o sea, es que bueno, esos conceptos que tú lees ahí sí son, pero pueden ser miles de más, Sí, pueden ser como cuál es muchos, otro. porque en el fondo, como una vez dijo un maestro en Argentina, el Tadashi Endo, él dijo, existen tantos estilos de buto como personas en el mundo, y con eso me quedó clarísimo, ¿cachai? Bueno, Entonces, el autodescubrirse me parece que va por ahí, digamos, porque cada uno se descubre a claro, su manera, sí. claro, es un Entonces, poco ¿cómo como el creo? clown, cada uno tiene su propio buto también, Sí, ¿te fijas? Y de hecho hay personas que toman clase de buto y nunca se suben a un escenario, que solo lo hacen para sí mismas, sí. ¿ya? Entonces, ¿cómo creo las Entonces, condiciones? eh, Porque bueno, en el fondo, porque yo estoy de acuerdo contigo que cada uno es de su manera, cada uno improvisa a su manera, ¿sí? Cada uno se claro, deseduca a su manera. Entonces, bueno, claro, ahí tú convengamos en decías que 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 tengo que ser habla de capaz la de crear improvisación. condiciones. ¿Cómo creo las condiciones cuando soy alumno y después cómo las creo cuando soy Bueno, profesor? ahí tú hablas de improvisación. Sí, se tiene mucho de improvisación, pero claro, para llegar a improvisar uno primero tiene que conocer el estilo de lo que está haciendo, en el fondo. Obviamente, claro, uno improvisa, pero bajo unas reglas. Es como juguemos cuando los niños juegan, po.
Los niños juegan, pero ponen las reglas antes de jugar. Aquí es lo mismo. Están estos trabajos corporales de distintas cualidades de movimiento de las que yo te hablaba. Hay distintas caminatas que trabajar. eh, Hay, como te digo, imaginarios, hay un entrenamiento. Son distintas cosas, pero después cada uno, en el fondo lo que yo le digo a mis alumnos es que todas las cosas que uno puede hacer, por ejemplo, un taller de 3 días, todos los ejercicios que hacemos, finalmente si uno se da cuenta, si uno se pone a fijarse muy, muy al detalle, todo lleva a lo mismo. Al final todo se encuentra en el mismo fin, que es y cuál es ese fin? Sí. encontrar, para mí ese fin es encontrar un nuevo cuerpo. Quizás tiene que ver un poco con lo que dijiste tú ahí, de deseducar el cuerpo. Eso dijiste, ¿no? Deseducarlo. Sí, Claro, des-educar, sí. claro. Para deseducarlo, igual primero, igual hay que educarlo. O sea, hay que educarlo en que vamos a hacer buto. Y esa educación de vamos a hacer buto, claro, lo deseducas. En el fondo, si eres una bailarina de ballet y tienes un andeor maravilloso y te paras en punta, sí, lo puedes ocupar, claro. Vivan las fusiones. Sí. pero, pero para aprenderlo, olvídate un momento de eso, obviamente. Ahora, Eh, ¿cómo te va con el post? En este deseducar y en este nuevo descubrimiento, ¿hay espacio cuando hacen los talleres para que la gente comente eso? ¿Recibes? ¿Tienes un feedback? sí, sí, todo el tiempo. ¿Y cómo te va Ahora, con eso? bien, bien, sí. ¿Y son En tan general me disímiles sigo las reacciones o qué tan disímiles son? Mira, en general yo la mayoría de las personas que les he dado clases son gente de las artes escénicas. Pocas veces me ha tocado dar clase a gente de otro mundo muy distinto. ¿Ya? Generalmente son actores, bailarines o estudiantes de teatro y generalmente sigo en contacto con esas personas. Entonces es bonito porque en el fondo como que como que el círculo se, se mantiene un poco. Mm, Y claro, ahí después uno va viendo como las distintas, o sea, uno va viendo ahí como cada cuerpo, como lo que te decía, porque cada cuerpo es muy particular, siendo que igual estamos trabajando lo mismo, pero cada uno tiene su propia honestidad. En el fondo, arriba del escenario uno no puede mentir, pues si el cuerpo dice todo, si uno mm. se mueve de una forma, eso es, y no hay nada que hacer, no hay cómo ocultarlo. Sí. Y eso, Bueno, eso es muy bonito. entonces igual cae dentro de ciertas leyes de la expresión del cuerpo, ¿sí? Sí, claro, sí, sí. Quería como redondear, por favor, corrígeme si estoy equivocado, porque entendí que no hay dos butos iguales, digamos. Esto como el tema del río, quien se bañaba en el río y el río cambia, pero también cambio yo. Eso significa que una expresión como la obra que tú presentas, Las últimas horas del maestro, no es la misma porque en sí está fundamentada en el buto, no es igual. ¿Tú te refieres que una función no es igual a la otra? Exacto, los movimientos del cuerpo son diferentes. Claro. O sea, por ejemplo, si tú vas a ver el lago de los cisnes, siempre es igual en cuanto a que la coreografía siempre es exactamente igual, ¿ya? Obviamente, como es un cuerpo vivo, igual no siempre va a ser igual, Sí, pero hay una pero se entiende la metodología, diferencia, sí, 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 se entiende. En el buto, claro, en el buto no siempre va a ser igual, porque, por ejemplo, en una escena, ¿tú viste la obra? sí, Por ejemplo, en la escena del regimiento, cuando él lo agarran, lo suben al auto y se lo llevan y lo golpean. Quizás en una función me van a pegar en la cabeza y me voy a caer hacia la izquierda, en otra función me van a pegar en las costillas y me voy a caer hacia la derecha, ¿ya? En un momento quizás el personaje va no sé, en el momento en que prende el fósforo y escribe la melodía, quizás en alguna escena el personaje va a llegar a emocionarse hasta las lágrimas y en otra escena no, sí. ¿Eso lo has ¿me vivido? entiendes? ¿Lo vas viviendo de manera Sí, distinta? Oye, claro, o sea, uno tiene el concepto, sí, digamos, pero el qué, digamos, pero no el cómo. exacto. Hay una orden, sí, por supuesto, pero Sí, sí, pues mucho más distinto en ese sentido. me resulta muy interesante y creo que se cierra muy bien con la danza buto con la obra. Había Claro. quería cerrar, ya vamos terminando. El color blanco se me hizo presente en lo que vi, el color blanco y el vestuario como la piel, anoté acá. Sí,
Claro, bueno, en el Japón el blanco tiene que ver con la ausencia de la sangre, con la muerte, son espíritus en el fondo, son espíritus que están bailando. También tiene que ver con la neutralidad, ¿ya? Ahora, obviamente, también se puede hacer buto sin maquillaje, ¿ya? Mm. Lo que hablábamos recién, pues vivan las fusiones. Hoy en día yo he visto y he hecho buto con la piel maquillada con barro, con la piel maquillada, no yo, pero unas compañeras en una obra, una estaba de rojo, la otra de azul, la otra de blanco y yo de barro. Bueno, claro, También hay colegas que bailan sin maquillaje, está el sí. Komurobuchi que bailaba maquillado plateado y así. No, y me parece bien. Y va todo en desarrollo. Lo único, ¿cómo es? Lo único que no cambia es el cambio. No sé si lo dije bien. Lo único que no cambia es el Ah, cambio. Sí. Está todo está sujeto a bueno. cambio. Está todo sujeto a cambio. Quería rematar con lo que esa diferencia como que colocaste al principio, la danza, el buto, el teatro. ¿Cómo era como para reafirmar esa definición propia? Eso igual yo creo que es bien subjetivo, porque yo cuando conocí el buto, yo estudié teatro. Yo estudié teatro, yo soy actriz, pero siempre me fui más hacia la danza. Bueno, después me estudié en La Mancha, que es un teatro súper físico. Entonces, cuando conocí el buto, justamente por eso a mí me enamoró, porque encontré que era como el matrimonio perfecto entre el teatro y la danza. Ah, Pero, por ejemplo, eso es un tema, es un tema. O sea, yo cuando he hablado con muchos maestros japoneses del tema, ellos siempre hablan de Buto dance, ¿ya? Pero es súper relativo. O sea, para algunas personas, también depende, es que, como te digo, como es tan distinto, como es tan personal, depende mucho de quién de quién lo ejecute. Hay uno que ya, el círculo igual es chico, nos conocemos prácticamente todos, y uno puede ver las diferencias. O sea, hay algunos colegas que hacen el buto súper desde la danza, ¿ya? Que aplican entre medio su giro maravilloso y saltos y cosas muy de la danza, o por ejemplo con coreografía que van, digamos, todos iguales. Sankai Juku es una compañía de buto que trabaja mucho así, también hay chilenos y hay otros que es mucho más teatral. Yo personalmente el buto lo abordo mucho más desde el teatro y de la pantomima, porque cuando yo trabajaba en principio, digamos, mi, ¿cómo llamarlo? Mi quehacer teatral siempre se inclinó hacia el teatro físico, hacia el mimo. De hecho, la tesis que hice, que te cuento, que me saqué un 7 fue el encuentro entre el butoka, el mimo y el pantomimo. Era como un triángulo entre el buto, el mimo y la pantomima. wow, Entonces, en wow. esta obra fue como mi tesis hecha obra, un Qué poco. bueno. Sin querer queriendo, pero es lo que uno finalmente es, po. Como lo que te decía, es la honestidad de uno, po. Sí. Y, Y va, bueno, en este camino del autodescubrirse, ¿no? Me gustó mucho también claro, el deseducar, me parece fantástico. Ah, bueno, una invitación a ver la obra, las últimas horas del claro. maestro. Te agradezco Sí. enormemente la charla Y y el el taller de taller. buto que voy a dar es el 2, 3 y 4 de febrero de 10 a 1 y la gente que se quiere inscribir tiene que escribir al Instagram de fame.chile, porque Sí, esta invitación es lo por el vamos. Festival de Mimos Fame Chile. Sí, sí, Fame.chile. María, sí, María Belén, lo vamos a agregar ahí O a mi lo Instagram vamos a también de escribir. la Sí, compañía, sí. Riquem.danzateatro. Hoy un abrazo, que tenga un lindo comienzo de semana. Gracias bueno, por tu tiempo y por toda la información y todo lo interesante y todo lo nuevo partiendo por mí, digamos, para mí todo es tan nuevo y a través de esta grabación entregar esta información de algo que es tan novedoso. Te envío un gran abrazo. Bien. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Nos vemos.